Hola compañeros. Bueno, me presento. Soy la doctora Ángela María Hernández López, R1 de Medicina Familiar, y en el módulo de ginecología me tocó brindar el tema de diabetes gestacional. En este tema, pues se van a abordar 4 puntos que son creo que los más importantes para nosotros como médicos familiares, ya que somos el primer contacto con estas pacientitas, y es hacer un diagnóstico oportuno en estas pacientes, llevar un control glucémico adecuado y estricto junto con ellas, dar el mejor tratamiento posible para evitar probables complicaciones tanto en el producto como en la madre, y finalmente reclasificar a estas pacientes porque algunas pueden seguir cursando con la diabetes, inclusive una vez terminado eh, el embarazo. Y bueno, vamos a iniciar por la definición y tenemos que es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad y que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. En cuanto a la prevalencia, pues con base en muchos estudios que se han realizado, se observa que esta prevalencia a nivel mundial va del 5 al 20% y específicamente en México oscila entre el 8.7 y el 17.7%. Las pacientes que cursan con una diabetes gestacional, eh, con respecto al producto, en este caso al neonato, se dice que la mortalidad se incrementa hasta 15 veces más en comparación a aquellas pacientes que no cursan con la enfermedad. Dentro de las principales complicaciones, en el caso de la madre, está la preeclampsia, la hipocalcemia. Son como que los más importantes o los que se dan con mayor frecuencia. En el caso del producto, pues están las malformaciones congénitas, las macrosomías, la prematurez, el síndrome de distrés respiratorio, que también es muy frecuente, y bueno, también puede llegar a verse la muerte fetal. Y se ha observado que las malformaciones congénitas y el aborto van en relación muchas veces a las concentraciones de hemoglobina glucosilada y que las cifras son directamente proporcionales a estas cifras. Es decir, que entre más alta está esta hemoglobina glucosilada, el riesgo de un aborto o de una malformación congénita pues es mayor. Y de aquí la importancia de que si tenemos la posibilidad o si más bien si la paciente tiene la posibilidad de hacerse una hemoglobina glucosilada, se la haga para nosotros poder tener un panorama más amplio y poder prevenir este tipo de complicaciones. En cuanto a la morbilidad materna, pues hay muchísimos aspectos, pero bueno, aquí les puse los más importantes. Dentro de ellos están los abortos espontáneos, las hemorragias posparto, la preeclampsia, que ya dijimos que también es una de las complicaciones. Estas pacientitas casi siempre tienen mayor predisposición a una cesárea. Aquellas que, por ejemplo, cursan con una retinopatía, pues puede haber progresión de esta retinopatía. O bien, si ya cursan con una nefropatía, también puede haber progresión de esta nefropatía. Y también marca la literatura algunas miocardiopatías dentro de la morbilidad materna. En el caso de la morbilidad fetal, como ya habíamos comentado, pues las macrosomías, el distrés respiratorio, el síndrome de regresión caudal, las megalias, principalmente la hepatomegalia y la cardiomegalia. Y también algunos pacientitos pueden cursar con hipoglucemia. Dentro de la mortalidad perinatal, las principales causas son las malformaciones congénitas, seguidas de la prematuridad, la insuficiencia respiratoria, que puede ser, como ya dijimos, por un estrés respiratorio, las infecciones y puede haber también traumatismos obstétricos. Dentro de las malformaciones congénitas, las más comunes son las cardiovasculares, seguidas de las del sistema nervioso central, pero también existen otras malformaciones a nivel musculoesquelético, a nivel genitourinario y a nivel gastrointestinal.
Y bueno, como lo comenté en un principio, nosotros somos el primer nivel de atención y somos el pilar más importante para promover las acciones preventivas antes, durante y después del embarazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fomentando en la paciente un estilo de vida saludable. Obviamente este trabajo hay que hacerlo en conjunto con los nutriólogos, porque obviamente ellos son los especialistas en los alimentos que debe de consumir una paciente con embarazo y diabetes gestacional, entre otras patologías, y el tratamiento debe ser muy individualizado. Pero nosotros, nuestra función primero es fomentar ese estilo de vida saludable. Controlar o llevar un control metabólico de la glucemia capilar en estas pacientitas, ayudarles a hacer bitácoras donde puedan ellas llevar un registro de sus glucemias en ayuno, postprandiales, en diversas horas del día y en diferentes días para ver cómo se comportan estos niveles de glucosa. Y de esta forma nosotros podemos ayudar a disminuir la morbilidad materna y perinatal. Entre los factores de riesgo para desencadenar una diabetes gestacional existen dos grupos: aquellas mujeres con factores de riesgo bajo y las de riesgo alto. Las de riesgo bajo pues son todas aquellas pacientes que no tienen familiares directos con diabetes, que tienen un índice de masa corporal menor a 25, que tienen una edad menor a 30 años, que no han tenido antecedentes de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de la glucosa como tal, que no tienen antecedentes obstétricos de importancia. Y dentro de las de alto riesgo, pues aquellas pacientes que tienen familiares directos con diabetes, que son obesas, que tienen antecedentes de haber cursado con alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, aquellas pacientes con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, o que tienen algún antecedente en sus gestaciones previas de diabetes como tal, o bien de productos macrosómicos. Y también un dato importante: si en una paciente que está embarazada detectamos en un examen general de orina la presencia de glucosuria, hay que mandar a hacer una hemoglobina glucosilada, al menos, o bien hacer las curvas de tolerancia oral a la glucosa, porque se ha observado que en estas pacientitas con presencia de glucosuria durante el embarazo son muy predisponentes a padecer una diabetes gestacional o ya estar cursando con ella. Y bueno, en las mujeres que ya se conocen como diabéticas, debemos recomendarles que no deben de embarazarse si presentan niveles de hemoglobina glucosilada iguales o mayores a 6 o 6,5%, si cursan con alguna cardiopatía isquémica, si cursan con alguna nefropatía avanzada, por ejemplo, una depuración de creatinina menor a 50 mililitros por minuto, o una creatinina mayor a 1,4 miligramos por decilitro, o bien una proteinuria mayor a 3 gramos en 24 horas. Aquellas pacientes que estén cursando con una retinopatía proliferativa activa, no es lo ideal que se embaracen en ese momento, ni en aquellas mujeres que están con una hipertensión arterial no controlada a pesar de la terapéutica farmacológica. Y bueno, ¿qué ocurre durante el embarazo? Se dice que entre la semana 24 y 28 ocurre el efecto diabetogénico. Por eso es que se dice que en esas semanas debe ser prioritario hacer el diagnóstico en estas pacientes o detectar, hacer niveles de glucosa en ayunos para poder detectar esta patología. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay tres aspectos importantes: aumento de la lipólisis, resistencia a la insulina y cambios en la gluconeogénesis. El aumento de la lipólisis hace que haya una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene que ver aquí con el lactógeno placentario. Este lactógeno hace que se disminuya la utilización periférica de la glucosa, provocando una hiperglucemia y un hiperinsulinismo compensatorio. Y si a esto le aunamos que hay una resistencia a la insulina, pues este cuadro se agrava un poco más. Y en cuanto a la gluconeogénesis, debido a que el feto emplea ciertos aminoácidos, eh, privando a la madre de estos mismos,
la madre no tiene la forma correcta de llevar a cabo una adecuada gluconeogénesis, entonces es todo un círculo vicioso. Por eso la importancia de detectar alteraciones del metabolismo de la glucosa en las semanas de la 24 a la 28. ¿Mm? Y bueno, las etapas en la gestación se identifican en tres: el periodo anabólico, el periodo catabólico y el puerperio. En el periodo anabólico hay un aumento del depósito de ácidos grasos, hay una hipoglucemia materna transitoria debido a que obviamente el producto está utilizando la mayor cantidad de nutrientes, así como la madre, y una disminución de la insulina y de sus necesidades. En el periodo catabólico, pues es a la inversa. Hay una lipólisis, ¿no? Lo que aumenta los ácidos grasos libres, los cuales son metabolizados a cuerpos cetónicos, y hay una resistencia a la insulina, por lo tanto, hay una hiperglucemia. Y en el posparto se disminuyen las necesidades de la insulina, ya que se normaliza la hiperglucemia. Aquí es importante por eso, si una pacientita ya está en el posparto y estuvo siendo tratada con insulina, hay que retirar esa insulina debido a que pues hay gran riesgo de de una hipoglucemia. Ujú. Y bueno, la piedra angular para el control de la glucosa durante la gestación es llevar una dieta restrictiva. Se dice que más o menos se debe de brindar una dieta de 1500 a 1800 kilocalorías por día, pero como ya habíamos comentado, lo ideal es que esto se lleve a cabo por parte de un nutriólogo porque debe ser individualizado. Y otro punto importante es la utilización de la insulina, que ahorita adelante vamos a explicar cómo la vamos a utilizar. Hay que ayudarnos con las pacientes para llevar un adecuado control glucémico. Hay que instruirle al autocontrol para que se tomen sus glucosas en ayuno, postpandriales, en diferentes horas del día, para poder observar cómo se va comportando esa glicemia capilar a lo largo de los días y las semanas. Como ya dijimos, una dieta restrictiva, evitar azúcares refinados. Se dice que deben de tener al menos 3 comidas al día, acompañada de 2 o 3 colaciones al día. Realizar ejercicio aeróbico durante 30 minutos diarios y utilizar la insulina solo que la dieta de restrictiva y el ejercicio no hayan logrado controlar del todo los niveles de glucosa en un lapso de 2 semanas. Si observamos que esto se presenta, bueno, entonces ya hay que recurrir a la insulina, tanto de acción intermedia como de acción rápida. Y también podemos hacer uso de los hipoglucemiantes orales, en este caso pues de la metformina, aunque este pues se deja como que al final como última opción. Si la paciente logra mantener niveles de glucemia correctos, que ahorita más adelante les voy a decir cuáles son las metas terapéuticas, podemos llevar la gestación hasta las 40 semanas para poderlo finalizar. Y bueno, una vez que ya las pacientitas entran en el trabajo de parto, ¿cómo vamos a controlar la glucosa? Bueno, en las mujeres embarazadas que ya se sabían que estaban diagnosticadas con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2, se dice que debe ser durante el periodo de trabajo de parto, en la fase latente debe ser cada 2 a cada 4 horas. En la fase activa ya debe ser cada 2 horas, y si las pacientes están con infusión de insulina debe ser cada 30 minutos o cada hora. En el caso de las embarazadas con diabetes mellitus gestacional, es decir, que debutaron de primera vez durante el embarazo, se debe de valorar a su ingreso y después cada 4 a cada 6 horas. Pero se dice que en pacientes que estén con rangos entre 160 y 180, aunque sean embarazadas, que no tienen diabetes, pero que se hicieron diabéticas durante la gestación, la monitorización debe ser mucho más estrecha. Durante el puerperio, como ya dijimos, debido a que disminuyen las necesidades de insulina, si las pacientes están con infusiones de insulina hay que retirarlas para evitar una hipoglucemia. Y
6 semanas posteriores al parto hay que reclasificar a estas pacientes. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Igual, nuevamente haciendo una curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos. Si los valores, que ahorita vamos a comentarlos, se encuentran dentro de parámetros normales, podemos repetir la prueba hasta dentro de 3 años. Pero si detectamos alguna alteración en los niveles con esta carga de 75 gramos, hay que repetir la prueba de 6 meses hasta 1 año para obviamente verificar si la paciente no continúa o no se quedó diabética ya después del el periodo gestacional. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, ¿en qué momento lo tenemos que hacer? La guía de práctica clínica maneja que debe hacerse idealmente antes de las 13 semanas de gestación y después entre la semana 24 y 28 de gestación. Lo podemos hacer de 2 formas: detección de un paso o detección de 2 pasos. Se dice que no hay una mejor que otra. También podemos, de acuerdo a cada criterio médico, utilizar una y otra, pero sí basarnos en los niveles aquí indicados. Aquí les puse un cuadro. Este es como de manera general para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro. En el diagnóstico de un paso, se dice que se debe primero de tomar una glucemia basal, es decir, en ayuno, de 8 horas. Si los niveles de glucosa son iguales o mayores a 92 miligramos por decilitro, se debe de someter a la paciente a una carga vía oral de 75 gramos de glucosa y tomar una muestra a la hora después de la carga, y si los valores son iguales o mayores a 180, podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Y si a las 2 horas son iguales o mayores a 153, podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es en el diagnóstico de un paso. En el diagnóstico de 2 pasos, obviamente, como su nombre lo dice, pues vamos a hacer una detección el primer día y otro día, pues la detección de otro día. El primer día se le indica a la paciente que no es necesario que acuda en ayuno y se le debe de dar una carga oral de 50 gramos. Si a la hora después de tomada esta carga de 50 gramos los valores son mayores a 140, tenemos que citar a la paciente al siguiente día en ayuno, ahora sí, de 8 horas, y dar una carga de 100 gramos de glucosa. Previo a esta carga hay que tomar una glucosa basal. Si esta está entre un rango igual o mayor de 95 o mayor de 105, se hace diagnóstico. Si a la hora es igual o mayor a 180 o 190, se hace diagnóstico. Si es a las 2 horas igual o mayor a 155 o 165, se hace diagnóstico. Y si a las 3 horas el rango es igual o mayor a 140 o 145, se hace diagnóstico. Entonces, todos estos valores son ya estipulados por ciertas asociaciones como la OMS, la Asociación Americana de Diabetes, entre otras. Entonces, debemos, ya sea en cual sea que nos basemos, pero debemos respetar esos valores que nos están indicando. Y bueno, ¿cómo hacer ahora el diagnóstico en aquellas pacientes que ya se sabían diabéticas, pero que se embarazan? El diagnóstico es igual que en cualquier paciente con diabetes. ¿Cómo cuál? El ayuno, los niveles de glucosa en ayuno igual o mayor a 126, o bien una glucosa al azar, si es igual o mayor a 200, se hace diagnóstico de diabetes, o bien si después de una carga oral de 75 gramos a las 2 horas el paciente arroja valores iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro, se hace diagnóstico. O bien, si encontramos una hemoglobina glucosilada mayor a 6.7%, se hace diagnóstico. Entonces, el criterio de diabetes pregestacional es igual
cuando se quiere hacer diagnóstico para cualquier paciente diabético. Y para hacer diagnóstico de diabetes gestacional es con los valores que ya habíamos comentado del primero y segundo paso. Entonces, para aterrizar, en el criterio de un solo paso, con un valor que esté alterado, se hace diagnóstico. En el criterio o en los criterios diagnósticos de 2 pasos, debe de haber al menos 2 valores por fuera del rango para hacer un diagnóstico. Y bueno, aquí ya está por separado. Entonces, nuevamente, en el de un paso, primero, solicitamos o hacemos una glucosa basal, es decir, en ayuno de 8 horas. Si este valor es igual o mayor a 92 miligramos por decilitro, entonces se hace una carga oral de glucosa de 75 gramos. Si a la hora el valor es igual o mayor a 180, hacemos diagnóstico. Y si a las 2 horas es igual o mayor a 153, hacemos diagnóstico. Y en el de 2 pasos, primero se da una carga de 50 gramos, aquí no es necesario el ayuno. Se toma una basal antes de dar la carga. Si esta basal nos marca 95 a 105, entonces podemos pensar en un probable diagnóstico, porque acuérdense que aquí debe de haber al menos 2 valores por fuera de rango para hacer el diagnóstico. Entonces, si una basal es mayor a 95 o 105, tenemos ya un punto fuera de rango. Si a la hora observamos niveles de 180 a 190, podemos ya hacer diagnóstico con estos dos ya fuera de rango. Si a las 2 horas es igual o mayor a 155 o 165, hacemos diagnóstico. Y si a las 3 horas es igual o mayor a 140 o 145, hacemos el diagnóstico. Y bueno, ¿cuáles son las metas terapéuticas? Esto es lo que queremos lograr en todos los pacientes con diabetes gestacional. En el caso de la diabetes gestacional como tal, la glucosa en ayuno debemos de mantenerla por debajo de 95 miligramos por decilitro, una hora postprandial por debajo de 140 y a las 2 horas postprandiales por debajo de 120. Y en el caso de la diabetes pregestacional, es decir, aquellas mujeres que ya cursan con una diabetes y se embarazan, debemos de ser aún más estrictos. Mantener una glucosa en ayuno menor a 90, a la hora postprandial menor a 130, 140 y a las 2 horas menor a 120. Y en el caso de la hemoglobina glucosilada, tanto en la diabetes gestacional como en la pregestacional, debemos de mantenerlas en rangos menores a 6%. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya dijimos, lo ideal antes de la semana 13 de gestación y posteriormente entre la semana 24 y 28. Podemos hacerlo con criterios de un paso o de 2 pasos. Dijimos que el criterio de un paso, con un solo valor que esté fuera de rango, hacemos el diagnóstico, y con el criterio de 2 pasos, debe de haber al menos 2 valores fuera de rango para hacer el diagnóstico. Ahora bien, ¿cuándo saber si tengo que hospitalizar a mi paciente? Bueno, si a pesar de la dieta restrictiva, el ejercicio, ya le pusimos insulina, incluso llegamos hasta la metformina, y los niveles de glucemia en ayuno sobrepasan los 140 o postprandiales a la hora sobrepasan los 180, debemos de mandar a esta paciente a hospitalización. O si observamos presencia de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, es criterio de hospitalización. Si observamos estas pacientes con glucosas por debajo de 60 miligramos por decilitro, aunque no tenga síntomas de neuroglucopenia, hay que mandar al hospital. O bien, si observamos episodios de hipoglucemia con hiperglucemia y otra vez hipoglucemia con hiperglucemia, a pesar de todo el tratamiento que ya establecimos, hay que enviar a hospitalización. Nuestro objetivo terapéutico, ¿cuál va a ser? Mantener glucemias por debajo de 95 miligramos por decilitro en ayuno y postprandiales a las 2 horas por debajo de 120. Si observamos que el peso del feto es mayor al percentil 90, hay que ser aún más estrictos y mantener a estas pacientes en ayuno por debajo de 80 miligramos por decilitro y postprandiales por debajo de 110.
El tratamiento, como ya les comenté, es el régimen nutricional. Esto, pues obviamente, lo ideal es que lo haga un nutriólogo. Fomentar en la paciente ejercicio durante 30 minutos diarios, principalmente caminatas, ¿no? No ejercicio de pesas ni nada de eso, sino más bien un ejercicio cardiovascular, caminatas, durante 30 minutos, al menos 4 o 5 veces a la semana. Instaurar una combinación de insulina NPH con insulina rápida y en dado caso que estos tres puntos no logren controlar del todo los niveles de glucemia, bueno, podemos recurrir al uso de metformina. Y bueno, ¿cómo vamos a administrar la insulina? La dosis de inicio, según la guía de práctica clínica, nos indica una dosis de 0,2 unidades por kilo de peso al día y dividir la dosis total en 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Esta dosis de la mañana, aparte hay que dividirla en tercios. ¿Para qué? Para poder combinar 2 tercios de insulina NPH con 1 tercio de insulina rápida. Esta debe de administrarse previo al desayuno. Y la dosis vespertina hay que dividirla en medios, aplicar la mitad de NPH y la mitad de insulina rápida. Y esta debe ser previa a la cena. Y podemos ir ajustando. Puede ser, indica aquí que considerando que cada unidad de insulina metaboliza más o menos de 30 a 50 miligramos de glucosa, se pueden hacer ajustes de 2 a 4 unidades dependiendo del control que maneje nuestra paciente, ya sea en ayuno y postprandial, o bien optarse por dosificarla en base a 0,1 o 0,2 unidades por kilo al día. Y se dice que la dosis nocturna no debe sobrepasar el total de la dosis matutina. Esto es importante para evitar en estas pacientes ahora lo inverso, y llevarlas a una hipoglucemia. ¿Mm? Y bueno, finalmente, para que nos quede un poco más claro, les voy a explicar rápidamente el algoritmo, que es, digamos que todo lo que les expliqué, pero resumido en una página. Entonces, bueno. Y bueno, vamos a ver. Se dice entonces que si ya nosotros llega nuestra paciente y en la semana, antes de la semana 13, es lo ideal, eh, es la primera visita, la detectamos antes de la semana 13 y hacemos una glucemia casual. Si esta glucemia casual es igual o mayor a 200 miligramos, con eso podemos hacer ya diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si la glucosa en ayuno es mayor o igual a 126, hacemos diagnóstico en ese momento. Si la glucosa en ayuno es mayor a 92, pero menor a 126, entonces pasamos a hacer la detección de una carga de tolerancia de glucosa vía oral de 75 gramos. Acuérdense que primero hay que hacer la basal. Si esta basal nos marca más de 92, pero menos de 126, le damos la carga de 75 gramos. Si a la hora la paciente da valores mayores a 180 o a las 2 horas mayores a 153, entonces hacemos diagnóstico de diabetes, porque dijimos que en la de un paso, con un solo valor que esté alterado, podemos hacer diagnóstico. Ahora bien, si no tenemos cómo hacer la curva de tolerancia, podemos mandar a hacer una hemoglobina glucosilada. Si esta hemoglobina glucosilada es mayor a 6,5, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora bien, si nosotros en ese momento no tuvimos cómo hacer la curva de tolerancia o la hemoglobina glucosilada, pero nuestra paciente detectó niveles mayores a 92 pero menores a 126, hay que hacer una segunda determinación. Igual es en ayuno. Si nuevamente presentamos valores mayores a 92 pero menores a 126, debemos enviar a nuestra paciente a una unidad en donde puedan hacerle una curva de tolerancia oral a la glucosa o bien una hemoglobina glucosilada.
Pero, por otro lado, si los niveles de glucosa en ayuno de nuestra pacientita son menores a 92 y la paciente tiene factores de riesgo alto, nuestra obligación es volver a tomar un control entre la semana 24 y 28 para hacer esta carga de glucosa de 75 gramos. Y ya dijimos, si un valor está alterado, vamos a hacer diagnóstico. Pero si vemos que esta curva de tolerancia oral a 75 gramos está alterada, tenemos que pasar al paso 2 o al método de 2 pasos, que es dar una carga de 50 gramos. Acuérdense que en esta no es necesario el ayuno. Y si después de esta carga de 50 gramos a la hora nuestro paciente presenta valores por arriba de 140, vamos a hacer una segunda toma con 100 gramos. Acuérdense, esto no es en el mismo día, porque para la carga de 100 gramos necesitamos un ayuno de 8 horas. Entonces, primero hacemos la detección con carga de 50 gramos. Si la paciente arroja valores mayor a 140, se le cita el siguiente día para ahora hacer una carga de 100 gramos, ahora sí con un ayuno de 8 horas, y medir a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Si a las 3 horas nuestra paciente tiene valores por arriba de 153, se hace diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es en caso de que nuestra glucemia capilar sea mayor a 92 miligramos por decilitro. Ahora bien, si la paciente en su primer visita tiene niveles menores a 92 miligramos por decilitro y tiene factores de riesgo bajo para desarrollar la enfermedad, simplemente hay que hacer un monitoreo estrecho con estas pacientitas, como haciéndolo de las bitácoras de la glucemia, ya sea en ayuno, postprandiales, unos días en la mañana, otros días en la tarde, otros días en la noche, para ver cómo se comporta. Y llegando la semana 22 a 24, hacer nuevamente nuestro tamiz para detectar oportunamente a estas pacientes. Y bueno, creo que son los puntos importantes de este tema. Les mando la presentación para que puedan estudiarla para el examen del día jueves y espero haya quedado lo más claro posible. Muchas gracias.